Hola, buenas noches. Le queríamos dar la bienvenida a nuestra aula magna, doctor Raúl Alfonsín. Me presento, Maximiliano Vera, soy el secretario regional de la Franja Morada de Lomas de Zamora. Y hoy tenemos el agrado de presentar a Martín Lustó, quien va a venir a disertarnos sobre la coyuntura y la perspectiva económica del país. Ahora Belén les va a contar un poco más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde ya, bueno, gracias por haber participado. Mi nombre es Belén, yo soy la presidenta del Centro de Estudiantes de Económicas Lomas. Nos parece importante traer estos temas, debates en lo que es la facultad. Hoy tenemos el honor de tener a Martín Lustó, él es economista, y nos va a disertar los temas sobre la economía argentina. Desde Franja Morada de la Conducción nos parece muy importante apostar, abrir y tener estos espacios de debate, escuchar distintos puntos de vista, poder sacar nuestras propias conclusiones. Estamos en una etapa de lo que es la defensa de la educación pública y desde Franja creemos que poder defenderles haciendo estas cosas, haciendo charlas, debates, traer distintas ramas. Hoy vamos a tener lo que es la rama de economía, pero es muy importante poder escuchar y hoy tenemos la mano de lo que es el licenciado Martín Lustó, va a poder disertar el tema de lo que venimos publicitando estos días de lo que es la coyuntura económica argentina. Martín, te damos la bienvenida a nuestra casa, te invitamos a pasar. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Maximiliano y a Belén por la presentación, al centro por organizar el evento y a Gabriel al decano por permitirnos venir hoy a lo que decía Belén, a poder sentarnos en una universidad pública cuando estamos discutiendo la prioridad y la importancia que tiene la educación en la Argentina, precisamente a debatir, ¿no? A encontrarnos por los temas que nos preocupan, a ver de dónde surgen esos temas, por qué están irresueltos, por qué a veces se agravan, por qué a veces parece que se arreglan, y sobre todo a intercambiar diagnósticos. También les quiero agradecer a todos los presentes. Buenos Aires, el conurbano, es decir, el Gran Buenos Aires nunca es un lugar fácil para circular. Cuando el clima está gris y cuando el estado de ánimo es gris, uno tiene más ganas de volver a su casa apenas termina de trabajar y de refugiarse en la intimidad con los seres queridos, en vez de volver a salir a encontrarse con los otros. Pero la verdad es que si no nos encontramos en ámbitos públicos a intentar dilucidar qué es lo que nos pasa, es todo mucho más difícil. Así que muchas gracias por el esfuerzo de venir a compartir esta tarde-noche, por decirlo de alguna manera. La idea es compartir un poquito de la coyuntura, pero como la coyuntura en la Argentina se repite, es decir, en Argentina solemos tener los mismos problemas de manera reiterada, creo que la coyuntura la vamos a incorporar a una discusión un poquito más estructural, que es qué es lo que le pasa a Argentina hace mucho tiempo y por qué le pasa y por qué los problemas son, como dije recién, repetidos. Pero antes de empezar, déjenme hacerles algunas preguntas. Levante la mano el que es optimista con la Argentina. Deje la mano arriba el que no se siente obligado a decir que es optimista con la Argentina. Bueno. Levante la mano el que es optimista con Argentina en relación con el resto de los países, es decir, que cree que Argentina le espera un futuro mejor que al resto de los países del mundo. Levante la mano el que le gustaría irse a vivir afuera. Levante la mano el que cree que Argentina hace muchas décadas que está en decadencia. Esta pregunta no la había hecho nunca, la voy a repetir muchas veces. Recién viniendo para acá, contaba en una reunión previa
como salimos de la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tenía muchos problemas hoy de cortes, etcétera, y no sabíamos si íbamos a llegar a tiempo. No solo salimos con suficiente tiempo de Buenos Aires, sino que usamos el Waze para llegar y el Waze nos mandó por el camino de la Ribera. Lo cual me pareció sumamente importante a la hora de entender o de encontrar una imagen de lo que le viene pasando a Argentina. Guillermo, que venía, es un amigo y jefe de campaña, veníamos viendo eso y dijo, esta es una metáfora de las últimas décadas de la Argentina, es decir, de la destrucción del tejido fabril de la Argentina y la destrucción del tejido social de la Argentina. Conviven en el mismo lugar, conviven en un mismo recorrido. Entonces, a la hora de aproximarse a los problemas que padecemos cotidianamente, me parece que es un poco inútil no ponerlos en un contexto más general. ¿Por qué digo inútil no ponerlos en un contexto más general? Porque en Argentina todas las cosas que se discuten de economía en el debate público, en los medios de comunicación, en la política, en el Congreso, son todas cosas que Argentina ya atravesó. Generalmente cuando voy a dar charlas a universidades, el público de muchas de las universidades es un público en las charlas de un rango etario más homogéneo. Acá hay gente de todas las edades, así que creo que es mucho más rico todavía para hacer estas preguntas. Levante la mano el que cree que esta es la primera vez que Argentina tiene problemas de inflación. Levante la mano el que cree que esta es la primera vez que Argentina tiene problemas de deuda. Levante la mano el que cree que esta es la primera vez que tenemos problemas de déficit. Levante la mano el que cree que esta es la primera vez que tenemos problemas con el dólar. Levante la mano el que cree que es la primera vez que Argentina no crece. Levante la mano el que es la primera vez que está preocupado porque en la Argentina suba la pobreza. Levante la mano el que está preocupado y cree que es la primera vez que en la Argentina está subiendo la desigualdad. ¿Es la primera vez que en la Argentina está subiendo la desigualdad? 7 preguntas: deuda, déficit, inflación, dólar, crecimiento, desigualdad y pobreza, que las estamos discutiendo todo el tiempo ahora. Y acá hay gente de todas las edades, porque veo que hay gente de todas las edades. Hay gente de más de 70 hasta chicos de 22, 19. Todos son problemas repetidos. No tenemos ni un solo problema nuevo desde el punto de vista económico. Y quizá ni siquiera tengamos un solo problema nuevo en casi ningún orden de nuestra vida política y económica. ¿Por qué digo esto? Porque las sociedades que avanzan lo que tienen son desafíos nuevos, desafíos que provienen de haber resuelto un desafío anterior. Pero en la Argentina no tenemos ningún problema nuevo. Hace poco a mí me tocó nosotros tenemos iba a decir la suerte, pero no es la suerte, es una batalla ganada, un derecho ganado de una educación pública y gratuita que no es igual en Chile. ¿Sí? Entonces un día, cuando hace un par de años Chile tenía problemas en cuanto a marchas de estudiantes por la enorme deuda con la que terminaban cuando se graduaban y que era impagable, el que era el ministro de Economía de Bachelet me dijo, este es un problema nuevo en Chile porque antes cuando alguien se graduaba pertenecía a un club de élite. Entonces no tenía problemas para pagar la universidad aunque se hubiera endeudado. Ahora el 30% de los chilenos tienen un título universitario. Ya no es más un club de élite. Entonces uno se endeuda y cuando sale no tiene ninguna ventaja relativa. Y eso hace que el peso del problema sea mucho más grande, pero es un problema nuevo. En Argentina yo diría que el único problema nuevo que tenemos es, haciendo honor al nombre de este salón, el problema de nuestra calidad democrática, porque antes teníamos el problema de que ni siquiera teníamos democrática, ahora tenemos que ver qué hacemos con nuestra calidad democrática, porque democracia tenemos. Ese es el único problema nuevo que yo me animo a decir que tenemos por haber resuelto uno antes. No tenemos problemas nuevos. Y si uno tuviera una dolencia física, tuviera síntomas de algo que le molestan mucho, y va al médico, y el médico le dice, ya sé lo que te pasa, y lo receta algo, y a los 6 meses uno está igual, y a los 2 meses uno se siente igual, y a los 18 meses uno se siente igual, lo primero que uno haría es cuestionar el diagnóstico. En la Argentina hace 50 años que tenemos los mismos problemas, y pareciera que no nos animamos a discutir cuál es el diagnóstico, ¿no?
repetimos recetas del presente, recetas actuales. Algunos que tienen más años van a decir, esta película ya la vi. Recetas de hace un par de años, algunos van a decir, esta película ya la vi. Tenemos, otra vez, dolencias que se repiten y malos diagnósticos que se repiten. Entonces yo voy a tratar de hacer ahora, en virtud de la coyuntura, porque creo que la coyuntura es un episodio más de problemas que acumulamos de hace mucho tiempo, voy a tratar de hacer una genealogía de los inconvenientes que acabo de mencionar, y que son los que conversamos todo el tiempo. Pero es como siempre discutir la superficie del problema, el síntoma, y no de dónde vienen. Voy a empezar uno por uno, para después decir por dónde yo creo que están algunas de las soluciones para que después las podamos debatir. Arranquemos por los dos primeros, por la inflación y la deuda. La inflación y la deuda son dos caras de una misma moneda. Son la cara y la seca de una misma moneda, que es el déficit. Cuando uno tiene déficit, cuando uno gasta más de lo que le ingresa, tiene que salir a financiarlo. Y no hay muchas maneras de financiar eso. Puede ser que si el déficit es pequeño, uno lo financia transitoriamente con privatizaciones. Y generalmente, lamentablemente, cuando uno privatiza, está vendiendo activos que antes administró mal. Lo cual, cuando vean el final de la charla, nos va a devolver al mismo punto. Pero si no privatizo y si no tengo otra fuente de ingreso, o pido prestada la plata o emito dinero para financiar el déficit. No hay muchas más alternativas. De hecho, no hay ninguna otra alternativa. La emisión de dinero de manera continua lo que genera es inflación. Y la emisión de deuda o endeudarse con los mercados de manera continua lo que genera es tarde o temprano un problema de deuda. El inconveniente que tienen estas dos cuestiones es que una vez que uno ingresa, las dos tienen vida propia. La inflación lo que empieza a tener es un componente inercial. Si todos nos acostumbramos a vivir en un régimen de alta inflación, vamos acostumbrando nuestro comportamiento a tener que ajustarlo recurrentemente en virtud de que los precios van a subir. Esto vale para cualquier cosa. La otra vez preguntaba en otro auditorio, levante la mano el que alquila. ¿Nadie alquila? ¿Son todos propietarios? Vos alquilás. ¿Alquilás dónde? En la provincia de Buenos Aires es distinto por una cuestión. Levante la mano el que alquila y tiene un contrato. Porque para que el contrato sea válido hay que sellarlo, y sellarlo cuesta mucho a veces. Tenés un contrato de alquiler, ¿se ajusta semestralmente? Anualmente. ¿Por cuánto se ajusta anualmente? Bueno, ahí está. Una vez que nos acostumbramos a vivir en un régimen de inflación, lo que hacemos implícita o explícitamente es incorporar que la inflación va a seguir, y entonces eso tiene una inercia y eso hace que la inflación continúe. Con la deuda, ese mecanismo de retroalimentación tiene otro nombre, que se llama intereses. Me endeudo por un monto y tengo que pagar intereses, con lo cual la deuda también se va acumulando. Entonces tenemos estos dos problemas, la inflación y el déficit, perdón, la inflación y la deuda, que provienen de un mismo punto, que es el déficit. La inflación es mala por muchos motivos. Una es que rompe nuestro horizonte de planificación, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, cómo nos tenemos que cubrir, qué tenemos que hacer, en qué conviene invertir. La otra es que si yo tengo una inflación del 3% mensual, cada vez que tengo un billete en el bolsillo y lo guardo un mes, ese billete vale 3% menos. Quiere decir que yo arranco el mes con 1.000 pesos y cuando termino el mes tengo 970 pesos. Hay algunas clases sociales, hay algunos estratos socioeconómicos que tienen mecanismos para cubrirse de esto. Los que menos tienen no tienen mecanismos para cubrirse de esto. Entonces la inflación no solo rompe una correcta asignación de recursos a futuro, sino que además lo que hace es aumentar la pobreza. Por el lado de la deuda no es mala per se, ¿no? Si yo me endeudo al 10% para aumentar la capacidad de producción de mi fábrica al 40%, no tengo ningún problema. Si yo me endeudo al 40% para pintar el techo y las paredes de mi fábrica porque no me gusta el color que tienen, probablemente vaya a tener un problema. Entonces, cuando uno se endeuda a tasas muy altas y el endeudamiento no sirve para crecer a tasas que hacen que pueda repagar la deuda, tarde o temprano la deuda es un problema. Pero como dije, las dos cosas vienen del déficit. Tener déficit en sí tampoco es malo. Tener siempre déficit sí es malo.
¿Por qué digo que el déficit en sí no es malo? Porque el déficit puede estar indicado en algunos casos, recetado en algunos casos. Por ejemplo, las sociedades pequeñas con estados pequeños, con estados embrionarios, que necesitan hacer cosas para crecer más fuertemente, pueden tener déficit y endeudarse y hacer esas cosas que necesitan para crecer. Infraestructura, un tendido ferroviario, rutas, educación. Todas esas cosas son, si no me alcanzan los recursos, son fines buenos para endeudarme, es decir, para gastar más de lo que tengo y crear más capacidad para el país a futuro. También hay otra situación en la cual, si quieren, vale la pena tener déficit, que es el déficit desde el punto de vista keynesiano. Una sociedad en la cual, por distintos motivos, particularmente por expectativas, no hay suficiente demanda de bienes, hace que la economía entre en un estancamiento o una recesión. Y como el sector privado no tiene esa expectativa para invertir acorde, alguien tiene que salir a suplir la demanda que no existe. Y lo que dice Keynes es, ese actor, el único actor que tiene capacidad para hacer eso es el Estado. Entonces, transitoriamente, uno puede entrar en déficit. ¿Para qué? Para que la economía no entre en una recesión. En la Argentina, no es que hay déficit porque nuestro Estado es embrionario, ni hay déficit porque lo necesitamos en un momento coyuntural, sino que en la Argentina hay déficit siempre. En los últimos 57 años, Argentina tuvo déficit en 53 años. Solamente en 4 años no tuvo déficit. ¿Cuáles fueron esos años? Fueron los años que fueron del 2002 al 2007. ¿Por qué? No por una convicción de que es importante no tener déficit, sino porque la coyuntura hizo que no tuviéramos déficit. ¿Qué quiero decir con que la coyuntura hizo que no tuviéramos déficit? La crisis del 2001 fue una crisis que muy pocos de las que lo hemos vivido vamos a olvidar. Es una crisis similar en su magnitud a la Gran Depresión que tuvo Estados Unidos después del crack del 29. ¿Qué quiere decir similar en magnitud? En Estados Unidos salieron del respaldo oro del dólar, igual que nosotros salimos del respaldo dólar del peso. Todos los contratos se quebraron. La caída del PBI fue monumental. En el caso de la Argentina fue una caída de 20 puntos del PBI. La mitad de la población quedó en situación de pobreza y 23% estuvieron desempleados. Además de eso, tuvimos decenas de muertos. Además de eso, tuvimos 5 presidentes en 2 semanas. Esa es la magnitud de la crisis que tuvimos. Entonces, esa crisis fue un tsunami que se llevó puesto todo. Se llevó puesto la política, recuerden él que se vayan todos, se llevó puesto la economía y se llevó puesta la sociedad. Pero también se llevó puestas las cosas que a Argentina le impedían crecer. Entre otras, que teníamos un tipo de cambio que no era competitivo, y la segunda es que teníamos que pagar mucha deuda y teníamos que estar haciendo ajuste todo el tiempo. Teníamos un déficit y una deuda que atender que tiene una tasa muy alta. Entonces, ese tsunami dice lo siguiente: el dólar pasó de valer 1 a 1 a valer 3,80 en Semana Santa del 2002, 3 meses después. Hoy el dólar cerró a 39. Redondimos con 40. Y estamos en septiembre. Imaginen que antes de fin de año el dólar vale 120. Más, 40 por 3,80. Imaginen que a fin de año el dólar vale 150. Eso es lo que pasó en el 2001. Cuando uno tiene una devaluación tan abrupta, igual que lo que nos está pasando hoy, lo siguiente que pasa es que suben los precios. Cuando suben los precios, sube la recaudación. ¿Por qué? Porque la recaudación es sobre base nominal. Entonces, si esta botella vale 10 pesos, cobro 2,10 de IVA. Si pasa a valer 20 pesos, cobro 4,20 de IVA. Entonces, lo que pasó fue que, producto de la suba de los precios en el primer año, que fue del 40%, se recaudó más. La sociedad se percibía a sí mismo como quebrada, entonces no demandaba más gastos del Estado. Y al mismo tiempo, igual que hoy, con un tipo de cambio que pasa de 40 a 150, se pusieron retenciones. Y las retenciones nos dieron mucha más recaudación. Entonces, de golpe, pasábamos a tener un Estado superavitario que además no pagaba la deuda. Eso nos duró 4 años. Después volvimos a tener déficit. Y no es solamente lo que genera el déficit, sino que además para un país en vías de desarrollo
es muy malo tener déficit. ¿Por qué? Los economistas en Argentina, los estudiantes de administración, los que estudian para contador, estudiamos en general con libros de texto de macroeconomía que no están pensados para países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados, cuando viene la recesión, las tasas de interés bajan. Entonces tenemos automáticamente un mecanismo contracíclico. El Estado se endeuda más barato, las empresas se endeudan más barato, a los consumidores le baja la tasa de interés a la cual están endeudados. En nuestros países, cuando vienen las crisis, lo que hay es salida de capitales. Igual que hoy, cuando hay salida de capitales, sube la tasa de interés, entonces la política monetaria es procíclica, ¿no? Fíjense lo que le pasa a una pyme hoy. Tiene una caída de ventas, tiene una suba de la tasa de interés, entonces no solamente recibe menos ingreso porque le cayeron las ventas, sino que además cuando tiene que ir a descontar el cheque con el cual le están pagando, ese cheque vale mucha menos plata. Entonces, la política monetaria en nuestros países es procíclica. ¿Cómo hacemos para eliminar el ciclo, para tener instrumentos para bajar el ciclo? Tenemos que tener margen para la política fiscal. Cuando alguien tiene déficit, quiere decir que está gastando más de lo que tiene. Si viene el temor y me dejan de prestar, tengo que sí o sí ajustar. En cambio, si tengo superávit y viene el temor, yo puedo hacer política contracíclica, como empiezo a gastar lo que acumulé antes. Entonces, para nuestros países sería mucho más progresista atender, por supuesto, las urgencias que existen, y me remito otra vez a la imagen del Camino de la Ribera, pero por otro lado, administrar con suficiente sobriedad para tener superávit, para evitar caer en crisis, que son lo peor que nos pasa a los argentinos. El siguiente problema es que Argentina no tiene déficit porque no tiene plata. El Estado argentino tiene más plata que nunca antes en su historia. De hecho, el Estado Nacional, por ejemplo, tiene 3 veces más plata por cada argentino que hace 25 años, ajustada por inflación. Levante la mano el que recibe 3 veces más seguridad, salud, educación, justicia e infraestructura que hace 25 años. Entonces nosotros no tenemos un problema de déficit porque nos falte plata, nosotros tenemos un problema de déficit porque tenemos muy mal las prioridades y administramos muy mal los recursos públicos. Y el problema de déficit tiene, como dije antes, un montón de problemas asociados. Uno es que genera o deuda o inflación o ambas cosas. Y el otro es que cuando vienen las crisis no nos permite a nosotros moderar los factores o moderar el impacto de esas crisis, sean internas o sean externas. Entonces ya vimos que tenemos un problema de endeudamiento, inflación y en parte de la respuesta o la capacidad de respuestas a las crisis, porque tenemos un problema de déficit y tenemos un problema de déficit porque administramos mal los recursos. No porque nos falten, insisto, porque los administramos más. Pero voy a ir un paso más allá. Imaginemos, el déficit hace una cosa más, que tiene que ver con lo siguiente. Imaginemos que yo voy a producir una botella de agua y que quiero competir. Yo estoy convencido de que todas las cosas que hace hoy un país compiten con otras, de otros países, todas, directa o indirectamente. Después uno puede amortiguar esa competencia, ¿no? Los economistas estamos acostumbrados a dividir entre transable y no transable. Aquello que se puede transportar y compite por ende con una importación o va a competir como exportación, y aquello que no se puede transportar. Antes había un montón de cosas que no eran transportables porque no eran cosas, eran servicios, cosas que hacíamos. Pero hoy uno puede brindar servicios de contaduría desde la Argentina a cualquier país del mundo. Hoy puede uno brindar servicios de asesoría legal igual. Hoy puede brindar unos servicios de traducción. De hecho, muchas veces cuando llamamos para, iba a decir putear, cuando llamamos porque hay un servicio público o algo que no nos gusta y llamamos a un call center, nos atiende una voz que muy probablemente no esté en la Argentina. Entonces, hasta los servicios compiten. Pero inclusive nosotros no vamos a ir a cortar el pelo a Montevideo. Pero el corte de pelo no puede valer cualquier cosa porque lo tenemos que pagar los trabajadores argentinos que tienen que tener su salario pagados a partir de algo que sí va a competir. Entonces, la competencia global le pone un límite
un rango a un montón de cuestiones. Entonces, supongamos que vamos a producir una botella de agua y que esa botella de agua va a competir con una botella de agua de Chile. Y que el costo del material, el PET, es igual en Chile que en Argentina. El costo del etiquetado es igual que en Chile que en la Argentina. El costo de la impresión de la etiqueta es igual que en Chile que en la Argentina. El costo del agua que va adentro es igual a Chile en Chile que en la Argentina. El costo de la energía que usamos para embotellarla es igual en Chile que en Argentina. El costo de la mano de obra es igual en Chile que en la Argentina. Entonces yo produzco y produzco al mismo costo de Chile. Ergo puedo competir con Chile. Pero me falta agregar un costo más. Yo pago el PET y recibo un PET de determinada calidad. Cuando digo que cuesta lo mismo en un lugar que en otro, digo, pago el PET de determinado valor y recibo la misma calidad de PET. Me falta un costo que es como mínimo la mitad de esto. ¿Qué es? Los impuestos. Entonces, ¿qué pasa si nuestros impuestos son más altos, pero nuestro Estado nos da menos cosas? ¿Puedo competir? Ya no puedo competir. Para poder competir tengo que abaratar mi costo, ¿sí? Si yo quisiera abaratar el costo de mi botella para poder competir con los chilenos de la noche a la mañana, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? ¿La? No, de la noche a la mañana no puedo bajar la calidad. ¿Qué pasó en los últimos 9 meses en la Argentina? Devalúo. Hago todo más barato, de golpe. Hago mi Estado más barato, hago el PET más barato, hago la energía más barata, en dólares para competir, pero ¿qué estoy haciendo más barato también? Los salarios. Estoy haciendo que los trabajadores argentinos sean más pobres con respecto a los trabajadores chilenos que antes. ¿Por qué digo esto? Porque lo que viene pasando desde hace mucho tiempo es que Argentina, para poder acomodar un costo cada vez más alto y un Estado que es cada vez peor, que es lo que dije en los últimos 25 años, lo que necesita es cada vez un tipo de cambio más alto. Y eso quiere decir que todos nos estamos volviendo más pobres, independientemente de dónde estemos trabajando, con respecto a todo el resto de los trabajadores del mundo. Repito, que nuestro Estado pierda productividad, es decir, que le tengamos que volcar más nafta y nos dé menos cosas, hace que no podamos competir, y nosotros para poder competir lo que hacemos es devaluar, necesitar un tipo de cambio más alto. Ahora, fíjense cuál es la enorme paradoja. Si yo tengo un Estado que es deficitario y tiene que salir a buscar dólares de afuera, lo que hace es inundarme de dólares y entonces, si hay más oferta de algo, el precio cae o sube. Cae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ciclos de Argentina son ciclos en los cuales un Estado deficitario, que además necesita dólares para otra cosa, los trata de atraer como puede. Eso hace que se deprima en términos relativos el valor del dólar. El dólar se abarata, no es que lo vemos bajar, pero se abarata con respecto a otras cosas. Sube menos el dólar que lo que sube el resto de los precios. Entonces, el argentino que vive cerca o puede, va y se compra los electrodomésticos en Chile. ¿No? El dólar no lo viste bajar. Desde el 2000 para acá no lo viste bajar nunca. Del 2002 para acá. Nunca lo viste bajar. Pero en relación con el resto de las cosas, sube menos hasta que se abarata mucho. Se abarata ese dólar, pero el Estado es cada vez más caro. No podemos exportar y terminamos con una crisis del sector externo, como ahora en la que faltan dólares, y eso termina en una devaluación. Y esa es la historia de la Argentina y de los planes económicos de los últimos 50 años. Con un problema adicional más, que eso quiere decir que tenemos crisis todo el tiempo, crisis devaluatorias todo el tiempo. Entonces vamos a ver las crisis que hemos tenido, y acá hay gente que tiene más años que yo. Yo empecé a estudiar economía en el año 89. Del 89 para acá hay 38 años, ¿no? En los 38 años yo tuve hiperinflación en el 89, hiperinflación en el 90, el tequila en el 95, recesión en el 99, depresión en el 2000, explosión en el 2001 y en el 2002.
Crisis financiera internacional, las hipotecas subprime en el 2009. Devaluación y recesión en el 2012. Devaluación y recesión en el 2014. Devaluación y recesión en el 2016 y devaluación y recesión en el 2018. 12 años de 28 en recesión o en crisis. De hecho, si uno toma desde 1950, Argentina es el segundo país del mundo con más recesiones después del Congo. Los 10 países siguientes que le siguen son africanos. ¿Cuál es el problema de eso? Eso que vemos en el camino de la ribera. La destrucción del tejido social más la destrucción del tejido industrial. ¿Por qué la destrucción del tejido social? Porque en todas las crisis el que más pierde es el que no tiene capital. En 3 acepciones de la palabra capital. No tiene capital financiero, quiere decir que no tiene dólares, cuando viene la devaluación y la inflación. No tiene capital físico, no tiene sus cosas, las tiene que salir a comprar. No tiene su casa, tiene que salir a pagar un alquiler a otro precio. Y no tiene capital humano, no tuvo la ventaja de poder estudiar, no tiene un trabajo en blanco, no tiene un trabajo en blanco en un sector que tiene protección sindical. Y entonces, la historia del aumento de la desigualdad en la Argentina es la historia de las crisis. Cada vez que tenemos una crisis, la desigualdad salta. Cada vez que crecemos un poquito, baja, pero viene otra crisis y vuelve a saltar, y así sucesivamente. Entonces, nosotros somos un país mucho más desigual que hace 50 años por este patrón de crecimiento. Pero además, Argentina crece muy poco. ¿Por qué crece muy poco? Bueno, porque si cada vez cargo un Estado más grande a un tipo de cambio que se atrasa, no puedo producir casi nada. Cada vez puedo producir menos cosas. Entonces uno pasa por delante de la fábrica de Siam, me dice, ya no producimos estas cosas. Bueno, entonces eso hace que Argentina crezca poco y que genere poco puesto de trabajo en blanco. ¿Qué quiere decir que Argentina crece poco? Argentina, desde cuando termine el mandato del presidente Macri, el ingreso por habitante de la Argentina va a haber caído. Cuando uno mire, dice, bueno, ¿desde hace cuánto que no crece el ingreso por habitante de la Argentina cuando termine el mandato de Cambiemos? Desde el año 2008. Quiere decir que llevamos 3 mandatos presidenciales enteros sin crecimiento. Y antes crecimos, pero como les dije, crecimos por una coyuntura muy particular, que es que cómo se resolvió la crisis del 2001, que de golpe teníamos superávit fiscal y de golpe éramos hipercompetitivos. No crecimos por ninguna otra cosa y encima después se sumó la soja. De hecho, gran parte del crecimiento que recordamos fue rebote. Argentina cayó desde octubre del año 98 hasta mayo del año 2002, 20%. 20%. Y le llevó hasta octubre del 2005, es decir, 3 años y medio, recuperar el 20% perdido. Si yo mido desde octubre del 98 hasta hoy, el crecimiento por habitante de la Argentina es 0,6%. Al 0,6%, Argentina necesita 115 años para duplicar el ingreso por habitante. 5 generaciones para ser el doble de ricos. La media histórica del crecimiento de Argentina del ingreso por habitante es 1,2. Y uno puede decir 0,6, 1,2, no es mucho. Al 1,2, uno duplica el ingreso por habitante aproximadamente cada 55 años. Desde el año 1945 hasta el año 1974, esas 3 décadas, y en especial en los últimos 10 años, del 63 al 73, el ingreso por habitante de Argentina crecía al 1,8. En 35 años duplicamos el ingreso por habitante. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes necesitamos 115 años, imaginen lo que hace una cosa u otra, ¿sí? Imaginen lo que hace una cosa u otra en el mismo lapso de tiempo. Si yo crezco al 0,6, duplico el ingreso por habitante en 115 años. Si yo crezco al 1,8,
a los 35 dupliqué el ingreso por habitante, a los 70 cuadrupliqué el ingreso por habitante y a los 105 octupliqué el ingreso por habitante. Esa es la diferencia entre una dinámica u otra. Si Argentina hubiera crecido como Uruguay, hoy tendría el PBI de España. En los últimos 40 años, la Argentina creció casi la cuarta parte que Chile, la tercera parte que Colombia, la tercera parte que Uruguay y la mitad que Brasil. Entonces, cuando yo pregunté al principio quién sentía que Argentina era un país en decadencia, el sentimiento es real. Los números verifican eso. Y un país que crece poco y que aumenta la desigualdad genera pobreza. Es muy fácil verlo si uno se imagina que el país en lugar de crecer poco no crece nada. Si yo crezco muy pero muy poquito, si crezco nada, pero reparto peor la torta, el que estaba cerquita de ser pobre, ahora es pobre. Y la historia de la Argentina, que este era el último de los problemas que discutimos cotidianamente, es esto, es un país que administra mal lo público, no importa cuánta plata le demos, que entonces genera inflación, genera déficit, genera inflación, genera deuda, genera cambios abruptos del dólar o crisis de la deuda, es decir, genera crisis, que crece poco con mayor desigualdad y que al crecer poco con mayor desigualdad genera más pobreza. Argentina tiene 8 veces más pobres que en la primera EPH. Tiene más desigualdad que en la primera EPH, encuesta permanente de hogares. De hecho, a nosotros nos gusta hacer un ejercicio para mirar el impacto de estas dos cosas. Nosotros tomamos la encuesta permanente de hogares del año 74 y vemos la distribución de ingreso que tiene, y tomamos el ingreso promedio de hoy y le aplicamos a la sociedad, a la EPH, le aplicamos la distribución de ingreso del año 74. Adivinen cuánto sería la pobreza si hubiéramos crecido igual de mal que hoy, pero en lugar de con crisis, parejito, parejito, parejito. Es decir, con la distribución de ingresos que no hubiera empeorado, ¿cuánto sería la pobreza hoy? La respuesta es 5%. Si hubiéramos crecido a la media histórica nuestra, ¿sí?, más cerca de Uruguay, con crisis que hubieran deteriorado la distribución de ingresos, la pobreza sería 5%. Si Argentina hubiera crecido a su media histórica, de vuelta, parecido a Uruguay, durante los últimos 45 años, sin crisis, no habría pobreza. Como ven, cuando uno hace una genealogía un poquito más profunda de las cosas que nos agobian cotidianamente, todas tienen un denominador común, que es que mal administramos el Estado. Y entonces el gran desafío de nuestros tiempos es ver cómo volvemos a reimaginar el Estado argentino del siglo XXI. ¿Por qué digo el Estado argentino del siglo XXI? Y le voy a hacer la pregunta a los que más años tienen acá dentro del auditorio. Si comparamos el Estado argentino con el Estado brasileño, chileno, uruguayo o colombiano, levante la mano el que cree que Argentina era mucho mejor antes que ahora que esos estados en educación. Levante la mano el que cree que Argentina era mejor en salud que esos estados. Levante la mano el que cree que era mejor en infraestructura. Es que el Estado argentino, hasta hace 45 años, era el mejor Estado de Latinoamérica por escándalo. Mi abuela fue la primera maestra normal de Esquel. Nació en 1909. Su generación tenía una educación promedio muchísimo más alta que la de sus coetáneos en Chile, Brasil, México, Colombia. La generación de mi hijo, que tiene 5 años, ya no la tiene. Entonces, si nosotros queremos dejar de tener crisis, tenemos que volver a reimaginarnos un Estado que priorice como corresponde. No es solamente que no robe, ahora que está a la vista de todos. Porque la corrupción, voy a decir esto lento, es el grado penal de la inmoralidad en la administración de recursos. ¿Qué quiere decir el grado penal? Hay un montón de maneras inmorales de administrar recursos.
hay gastos que son superfluos, hay gastos que son estúpidos, hay gastos que son escandalosos, todos esos son inmorales. Robárselos es penal, pero todos los demás son inmorales. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de discutir como sociedad cómo nos reimaginamos el Estado. ¿Qué cosas son prioritarias y qué cosas no son prioritarias? ¿Qué cosas son imprescindibles? ¿Cómo las vamos a abordar? Y eso requiere un ejercicio de diálogo mucho más intenso que el que estamos teniendo. En primer lugar, porque cuando en la Argentina se habla del pacto de la Moncloa o de los pactos de la Moncloa, como se suele utilizar el ejemplo de la transición española, es imposible hacer un pacto si uno no tiene un diagnóstico. Es decir, ¿sobre qué vamos a acordar si no sabemos cuál es el problema? Entonces, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico de qué es lo que tenemos que hacer. Nuestro diagnóstico es que tenemos que tener la disciplina de diálogo y la disciplina de diagnóstico del Estado para imaginar cómo tiene que ser nuestro Estado, otra vez el mejor de Latinoamérica, en determinada cantidad de años, y cuáles son los compromisos individuales que vamos a tener con ese fin colectivo. Lo segundo que no se puede hacer, el segundo problema, es la grieta. La grieta es una imposibilidad en sí misma para tener este tipo de discusiones, porque antes de ver cuál es el objeto de nuestra discusión, ya nos estamos tirando cosas de un lado y del otro. Y porque nadie puede tener el diagnóstico del Estado solo. Acá hay gente de distintos ámbitos. Hay representantes de los trabajadores, hay trabajadores, hay solamente estudiantes, hay docentes, hay autoridades de la universidad, hay jubilados, hay usuarios del sistema de salud pública y otros que no usan el sistema de salud pública. Cada uno de nosotros tiene una experiencia del Estado y con el Estado distinta a la del otro, dependiendo de quiénes somos, dependiendo de nuestra ideología, dependiendo de nuestra aproximación al Estado, dependiendo de nuestra edad. Nadie puede tener solo el diagnóstico completo del Estado. Y mucho menos pretender reimaginar y reconstruir el Estado en contra de los demás. Entonces la grieta puede ser una excelente idea para una elección y es una calamidad para ordenar las discusiones que tiene que tener la Argentina. Una calamidad. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos para reordenar el Estado? Primero, la memoria de los que son más grandes que nosotros que vivieron ese Estado. Primero. Segundo, es una cagada ser un país subdesarrollado, perdón que lo diga así, pero tiene una sola ventaja, que es que hay un montón de países que ya resolvieron los problemas que nosotros tenemos. No es para copiar, pero sí es para mirar. ¿No? Porque hay otros países que resuelven los mismos problemas que nosotros de una manera más económica y mejor. Tenemos un enorme laboratorio ahí afuera para resolver estas cuestiones. Tercero, vivimos en la época de los datos. No vamos a hacer mejor nuestro Estado sin datos. Nuestro Estado tiene que recabar datos de todo tipo, aunque le parezca que no los va a usar nunca. Y tenemos que saber usar los datos públicos. Hoy, para venir acá, nosotros usamos datos. ¿Qué datos? Los que cada uno sube con su celular cuando usa Waze. Usando datos se pueden tomar mejores caminos, inclusive datos para comparar. Tengo un problema, cualquiera. Tengo el problema de violencia de género. ¿No puedo mirar cómo lo resolvieron otros? ¿No puedo mirar si estoy gastando mucho o poco? ¿No puedo gastar si estoy gastando poco? ¿No puedo ver de dónde tengo que sacar los recursos en algún lugar donde estoy gastando de más? Si estoy gastando mucho, ¿por qué no estoy consiguiendo resultados? Esas son las aproximaciones que tenemos que tener. Necesitamos datos, 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 en un país que no discute con datos. Por ejemplo, Argentina es un país que modificó en los últimos 25 años 8 veces su sistema previsional, que es el 40% del gasto, sin un solo dato de hacia dónde va. Lo privatizamos, lo estatizamos, hicimos 2 moratorias, le sacamos plata a las provincias, le devolvimos la plata a las provincias, hicimos la reparación histórica, hicimos un ajuste de la fórmula, antes pusimos una fórmula, todo sin un solo cálculo actuarial de cómo está el sistema.
Yo tengo una amiga que dirige un laboratorio de innovación en la Ciudad de México. Para ejemplificar qué quiero decir con datos. La Ciudad de México es una ciudad muy desordenada. Es la megalópolis más grande de Occidente. Es una ciudad muy desordenada. Tan desordenada que tiene un montón de líneas de colectivo informales, que nadie sabe dónde arrancan y dónde terminan. Y para rediseñarlas, había que tener un buen trazado de cómo se distribuyen esas líneas de colectivo. ¿Cómo se puede hacer eso? Con datos. ¿Y cómo recabo los datos? Bueno, mi amiga diseñó el sistema más barato para trazar todas las líneas de colectivo. ¿Qué inventó? Una aplicación con premios para jugar en el celular que te hacía tener el GPS prendido. En 2 meses tenían trazado todo el mapa de colectivo de toda la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la gente se subía, empezaba a jugar, jugaba mientras estaba sentado en el colectivo, veían que se estaba moviendo, decían, listo, perfecto, y trazaron toda la línea de colectivo de México. No gastaron un peso, una aplicación y punto. Entonces hay que mirar afuera y hay que usar datos. Y tenemos una gran ventaja. Somos un pueblo que es resiliente y que es creativo porque tiene que sobrevivir todo el tiempo. Somos un pueblo que en materia de tecnología creó... Hay algo que se llama unicornios. Unicornios son empresas que se crean y que en muy poco tiempo pasan a valer más de $1.000 millones. Hay 5 unicornios en Latinoamérica. 5 empresas que lograron eso. 4 las fundaron argentinos. OLX, Despegar, Globant y Mercado Libre. Tenemos la capacidad para hacer esas cosas. Y la última es que el tiempo juega a nuestro favor si vamos en la dirección correcta. Creo que era Séneca que decía, los vientos nunca son favorables para aquel que no sabe a dónde va. Bueno, ¿por qué digo que el tiempo juega a nuestro favor? Porque nosotros no tenemos que hacer el Estado noruego de la noche a la mañana. Lo único que tenemos que hacer nosotros, es mejorar nuestro Estado más rápido que los demás. Y como partimos de muy abajo, y tenemos la memoria de cómo fue nuestro Estado, si tenemos ese compromiso lo podemos hacer. Y esto cambiaría muchas cosas. Y si no lo hacemos, el círculo vicioso se va a retroalimentar. ¿Por qué digo que se va a retroalimentar? Argentina no genera suficiente empleo de calidad, ¿no? Tenemos un problema de informalidad laboral fenomenal y tenemos un problema, además de desocupación, de subocupación. O sea, no generamos suficientes puestos de trabajo en cantidad y en calidad. ¿Por qué? Piensen lo siguiente. Si nuestro Estado es más caro, nos pone un tipo de cambio más bajo que el que necesitamos, es como que le digamos a un empresario que tiene que correr contra otro de otro país con una mochila más pesada, eso es, el Estado es más caro, y con una pendiente en ascenso, porque el tipo de cambio no es apropiado. Si además de eso le genero crisis todo el tiempo, subinvierte. ¿Por qué? Porque yo qué sé qué pasa en 2 años. Entonces, ¿qué pasa cuando esto es el humor general y el entorno macroeconómico? Argentina tiene sectores que son hipercompetitivos. Pero esos sectores hipercompetitivos, en este contexto que describo, son menos grandes de lo que deberían ser y generan menos puestos de trabajo de lo que deberían generar. ¿Por qué? Y porque agregar valor es caro y lleva tiempo. Ahora, si los sectores que son hipercompetitivos generan menos puestos de trabajo que los que deberían generar, entonces yo tengo que ver qué hago con los que están en el límite de la competitividad. Bueno, tengo que compensar los puestos de trabajo que no generan los otros, los tengo que proteger. Y por ahí tampoco llego. Entonces por ahí tengo que proteger sectores que tienen mucha capacidad de generar mano de obra, pero en la cual la Argentina no tiene ventaja comparativa. No son el sector que debería estar produciendo en la Argentina. Y los protejo. Y la protección es falsa en un punto. ¿Por qué? Porque si yo protejo un sector, piensen ustedes lo que significa la protección. La protección es que si yo a ese sector no le diera una ventaja específica, que es poner un arancel, lo que vendría de afuera es mejor o más barato, o las dos cosas. Eso es proteger.
Entonces yo puedo proteger y los trabajadores de ese sector están mejor porque si no, no tendrían trabajo y lo tengo que hacer. Pero también estoy forzando a todo el resto de la población a que compre cosas más caras. Entonces, yo digo, estoy protegiendo, pero después tengo que pagar la comida más cara. Yo vivo en Washington. Washington es una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Probablemente no ahora con la devaluación, y no lo sé, pero la comida en el supermercado era más barata que en Buenos Aires. La ropa es más barata que en Buenos Aires. Entonces, estoy protegiendo a quién estoy protegiendo y cómo. ¿Qué pasa cuando, aún protegiendo por las crisis, por la volatilidad, porque eso me induce a no invertir, qué pasa si aún así no genero puestos de trabajo en calidad y cantidad suficientes? Los tiene que generar el Estado. En la Argentina el Estado es el generador de trabajo de última instancia. Lo hace dando trabajo directamente, lo hace con subsidios, lo hace con regulación. Pero el problema es que ese es el mismo Estado que se me está volviendo más caro después pagar. Entonces estoy encerrado en un círculo. Entonces, por ejemplo, Argentina tiene en proporción de su población la mitad de empleados en el sector privado que Chile. Otra vez, no hay que abrir la economía de la noche a la mañana, no hay que hacer eso, porque hace poco el que era ministro de Producción le dijo a los empresarios que se dejen, y con esto les prometo que termino. Hace poco el ministro de Producción, en marzo del 2018, le dijo a los empresarios que se dejen de llorar, inviertan y compitan. ¿No? Y el ministro de Producción se olvidó que cada vez que el empresario trata de exportar la botella de agua, está tratando de exportar el Estado. Entonces la respuesta es, no tengo ningún problema, yo me animo a competir. Ahora, ¿el Estado argentino se anima a competir con el Estado de Chile o con el de Corea? Y para que el Estado argentino se anime a competir con el de Chile o el de Corea, ¿se animan los políticos, nos animamos los políticos argentinos a competir con los políticos de otros países? Porque eso es lo que pasa. Si todo es transable y todos vamos acá adentro, tenemos que ser mejores que los políticos de otros países. No ser mejores, tenemos que mejorar más rápido que los políticos de otros países. Y los sindicalistas tienen que mejorar más rápido que los sindicalistas de otros países. Porque todos estamos metidos adentro de lo que estamos exportando. Y entonces, lo que tenemos que hacer, que es el ámbito que controla todo y da las condiciones para todo, es mejorar el Estado, porque el Estado es el que hace... Felipe González tiene una frase para describir la política que a mí me gusta mucho. Felipe González, que es el presidente que modernizó España, que estuvo, si no me equivoco, 16 años como presidente de España. Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. No hay espacio público compartido más grande que el Estado. Primero porque es el 40% de nuestra economía. El 40% de la economía. Segundo porque la educación pública, la salud pública, la seguridad, la infraestructura, los espacios públicos, la cultura con la que interactuamos, las reglas con las que interactuamos, las leyes que tenemos que respetar. Entonces, el Estado es el que tiene la capacidad de modificar todo lo que está dentro de lo que tratamos de exportar. Y el compromiso de todos nosotros debería ser cómo modificar el Estado, cómo reimaginarlo, en particular para devolvérselo a un sector, que es la clase media que perdió el Estado. Y cuando digo clase media, no digo los del centro, digo el 90% de la Argentina, porque clase media en la Argentina deberían ser todos los que son clase media, todos los que se arañan, dejan las uñas en la pared para no caerse en la pobreza, y como dije antes, si hubiéramos hecho las cosas correctas, ese 30% de excluidos también debería ser clase media. Y lo que tenemos que hacer es ponernos los pantalones largos y dejar de discutir pelotudeces, perdón que lo diga así, para debatir las cosas que tenemos que debatir, para devolverle a la clase media, de todos los que deberían ser clase media, el Estado que le sacamos. Y si hacemos eso, y si ustedes ven que hacemos eso, estoy seguro que cuando la próxima vez que venga acá
y ustedes hayan visto que hay más debate de cuál es el diagnóstico, que hay más acuerdos de los que pensaban y que hay más trabajo en conjunto. Y yo vuelvo a preguntar, levante la mano el que es optimista con la Argentina, el que es optimista con la Argentina con respecto al futuro de otros países. No van a levantar la mano 10, van a levantar la mano todos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Y vamos a abrir un tiempo para las preguntas. Así que, a ver, Económicas Lomas, ¿qué tienen para preguntar? A ver, Jesús. Hola, Martín. Más que nada, bienvenido a la universidad. Mi consulta es, ¿qué nos pasa a los argentinos que últimamente cuando discutimos, más allá de las miradas que tenemos cada uno de nosotros, que primero no nos ponemos de acuerdo y segundo es que no estamos mirando tampoco para el lado, para lo que le está pasando al vecino o al amigo o al conocido y hacia dónde vamos de esa perspectiva que todavía no la estamos viendo porque obviamente los números que tenemos como sociedad no ayudan. Mira, es una reacción natural. Voy a empezar con una anécdota. Cuando íbamos camino a la crisis del 2001, yo estaba yendo en el furgón de la línea Mitre. Y cuando estábamos llegando a Belgrano, sentí un golpe. Íbamos en el primer furgón muy adelante y sentimos un golpe muy fuerte. Y todos nos empezamos a mirar qué habrá sido, y alguien dijo, debe haber sido una persona, porque si hubiera sido una bicicleta o un auto hubiéramos sentido un golpe más fuerte y algún chirrido distinto. Y efectivamente, una persona se había plantado delante del tren y se había suicidado. Yo en ese momento estaba yendo a terapia. Entonces conté esta anécdota y mi terapeuta me dijo, las crisis económicas recurrentes generan en la psiquis una sensación parecida a lo que es estar en permanente bombardeo en una situación de guerra. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la tendencia natural de una fuera que es hostil y en donde tu supervivencia cotidiana está en juego es retraerte, no es salir a la vida con el otro. Por eso yo al principio les agradecí que estén acá. Porque ¿qué tenemos todos? Tenemos ganas de irnos a nuestras casas. Y cuanto peor es el día y peor el contexto, tenés ganas de volver a tu refugio. Mi madre era arquitecta. Y mi madre decía que tu casa es el lugar al que querés volver cuando el día fue una mierda. Bueno, cuando todos los días son así, vos querés volver rápido a tu casa. Entonces te desentendés del otro porque tu supervivencia está en juego. Pasa algo parecido con por qué los argentinos somos cortoplacistas. Es decir, los humanos compartimos el 99,8% del código genético. Entonces, no somos cortoplacistas los argentinos porque tenemos un ADN distinto. Somos cortoplacistas porque cuando vos no podés mirar el futuro y ver qué va a pasar, lo único que mirás y tratás de maximizar es tu presente. Si vos decís, mira, yo voy a ir 4 años a la universidad, pero después no sé si me va a servir o no me va a servir. Y bueno, probablemente no tenga ganas de ir a la universidad. Entonces, si vos el futuro, las sociedades se construyen porque todos nos autolimitamos, porque todos hacemos un esfuerzo individual en pos de un propósito colectivo. De hecho, las sociedades tienen un sistema legal por eso. El sistema legal es, che, mirá, vos no haces todo el tiempo lo que se te canta. ¿Por qué? Porque vivís con otros. Ahora, en la medida en que tu esfuerzo cotidiano de hoy
no sabés en qué va a redundar mañana, yo decís, bueno, más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces te desentendés del futuro y te desentendés del prójimo. Y eso es una reacción natural contra la que hay que luchar. Requiere la conciencia de que si somos todos cortoplacistas y nos desentendemos del de al lado, la situación va a seguir empeorando. Y no es natural salir de ese estado, es un esfuerzo que tenés que hacer para salir de ese estado. Y cuando digo desentenderse de al lado, veníamos conversando en el camino del decanato acá, del rectorado, perdón, acá, que me dijeron 200 metros, ¿cuántos son? Me cagaron, sí. Veníamos conversando acerca de eso, de la pobreza. Entonces alguien me preguntó, ¿cuánto crees que va a ser la pobreza después que se termine de pasar a precios el proceso inflacionario? Una respuesta que la voy a mandar a ser más calibrada mañana porque es fácil ver en la distribución de ingresos cuál es la población vulnerable que está un poquito por encima de la línea de pobreza. Pero yo dije, a ojo de mal cubero, no sé, 38%, alguien dijo 40%, y después yo agregué este comentario que es más grave porque en la Argentina la pobreza se mide de manera muy modesta. ¿Qué es de manera modesta? Si a vos no te alcanza la plata para comprar una dieta muy básica que te dé las calorías que necesitas, vos en la Argentina sos indigente. Si yo multiplico por 2,3 veces el costo de esa canasta alimentaria muy básica, que no tiene alimentos muy ricos en materia de la diversidad de esa dieta, si vos no tenés la plata para comprar 2,3 veces las calorías que tenés, que necesitas, en la Argentina sos pobre. Entonces nosotros vamos a tener, o tenemos ahora 30% de compatriotas que no tienen 2,3 veces la cantidad de plata para comprar comida. No para pagar un alquiler, limpieza, remedios. 2,3 veces el doble de lo que le cuesta la comida. Y por eso digo que es tan importante salir del cortoplacismo y diagnosticar bien, porque el drama de la Argentina es que nosotros tenemos un Estado que tiene más plata que nunca antes, que no le alcanza y se endeuda, y que a pesar de todas las municiones que tiene, deja 30% de argentinos en la pobreza. Entonces no vamos a salir de ahí dándole más plata al Estado si no lo reimaginamos. Y el sector privado no tiene potencia si tiene que pagar tanto en un contexto como el que describí antes. Pago mucho, no me dan, porque otra vez, esto no es un alegato contra el Estado chico, a mí me gusta el Estado grande. Pero cuanto más grande es el Estado, más tiene que ser el compromiso porque funcione bien. Que esto se entiende exactamente al revés. Si yo soy de izquierda, mi compromiso para que el Estado funcione bien tiene que ser mucho más grande que el que es de derecha. Porque el que es de derecha, si quiere un Estado que es, no sé, como era en el siglo XIX, 3% del PBI, si funciona mal no pasa nada. Si el Estado es el 97% del PBI y funciona mal, es un desastre. Entonces, eso de nosotros tenemos que hacer un esfuerzo consciente para ser largoplacista en la Argentina, que es difícil, y tenemos que hacer un esfuerzo consciente para volver a encontrarnos con el otro, porque si no, no vamos a tener destino como sociedad. Y tu pregunta era ¿por qué pasa? Es natural que pase por los contextos donde vivimos. Y hay que romperlo conscientemente para crear un cambio cultural, porque los cambios culturales ocurren. Yo los he visto ocurrir en otros países y los hemos visto ocurrir en la Argentina. La generación de mi madre, cuando vino el 2001, pensaba que iba a haber un golpe de Estado. Y yo que empecé el secundario en el 84 dije, está loca. Y eso es un cambio cultural. Entonces los cambios culturales existen, pero hay que pelear para que ocurran los cambios culturales. Si no, no ocurren. No ocurren por arte de magia. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Martín. En el caso de qué manera uno puede imponerse ante el Estado y pedirle, exigirle, o sea, que redistribuya y de manera consciente justamente lo que vos estás hablando sobre nosotros como sociedad y ellos que deben hacer justamente eso, ¿no? Que son, digamos, nuestro eje principal. Te digo tres cosas que se me ocurren que requieren esfuerzo consciente, ¿sí?
La primera es no votar enojado. Hay que votar con un diagnóstico, no enojado. Yo tengo un amigo que es biólogo y estudió genética. Y ahora es un neurocientífico y de hecho probablemente alguno de ustedes haya leído algún libro de él, se llama Stanislav Bachrach, y escribió un par de bestsellers. Y él dice esto que a mí me parece muy interesante. Él dice, generalmente la sabiduría popular es que los humanos usamos un porcentaje muy chiquito del cerebro, ¿no? Entonces dice, usamos el 15, imagínense si usáramos el 80, seríamos geniales, resolveríamos cosas matemáticas a una velocidad espectacular. De hecho, hay una película que se llama Lucy, que trabaja Scarlett Johansson, en donde Lucy, ella es una mula de una droga nueva experimental, la lleva en una bolsa dentro del estómago, se rompe la bolsa y empieza a usar cada vez más del cerebro hasta que está interconectada con todo, para las balas y todo. Y Stan dice, eso es una sanata increíble, porque los humanos usamos todo el cerebro, lo que pasa es que no lo podemos usar todo al mismo tiempo, entre otras cosas porque hay parte del cerebro que tienen funciones contradictorias entre sí. Entonces, vos cuando se te prende una parte del cerebro que es la emoción, la razón se nubla. Entonces él dice, usamos 3% del cerebro. Bueno, si tenés 2,99 prendido en la emoción, tenés 0,01 para la razón. Cualquiera que maneje en una ciudad grande sabe de lo que hablo, ¿no? Tenés un altercado con al lado y empezás a putearte, a pelearte. Cuando si te calmás 2 segundos te das cuenta que no vale la pena, que no pasó nada y seguís para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo primero es no votar por la última reacción, por el último enojo, por lo que me están diciendo, che, a ver, ¿cuál es el diagnóstico de esto? ¿Hacia dónde está yendo? Esa es la primera cosa. La segunda cosa también es de autodisciplina, y es cuando nosotros decimos que el Estado perdió potencia para hacer las cosas que debe hacer, entre otras cosas perdió potencia porque estamos todos los argentinos rapiñando el Estado. Y como en cualquier rapiña, se lleva una parte más grande del animal que está muerto, el que está más cerca y es más fuerte, ¿no? Mi hijo tiene 5 años, cuando lo lleva un colmeno y explota la piñata, los compañeros que están abajo de la piñata y que empujan más fuerte se llevan más caramelo. Entonces los argentinos todos nos estamos llevando una parte del Estado a nuestras casas, menos aquellos que se lo deberían estar llevando. Entonces se lo lleva, el que se corrompe, obviamente, se llevó una parte del Estado en su bolsillo. El que lo corrompió también, lo estamos viendo con los cuadernos, vendían las cosas más caras de lo que las deberían vender. El periodista que recibe una pauta que no debería estar recibiendo se lleva una parte del Estado a su casa. Cuando la política se financia con el Estado, se lleva una parte del Estado a su casa. Cuando se evaden impuestos, te llevas una parte del Estado a tu casa. Cuando recibís un subsidio que no te corresponde, te estás llevando una parte del Estado a tu casa. ¿Cuáles son los que nunca se llevan nada? Los que son más débiles y están lejos del Estado. Esos nunca se llevan nada. Todo lo demás, tenemos que tener la disciplina. Cuando vamos a exigir algo de pensar, ¿esto es prioritario? Sí. Perfecto. ¿Esto no es prioritario? No tengo que ir a sacarlo de otra manera. Y la última, en el caso de los universitarios de esta casa, pidan los datos, peléenlos de las municipalidades, de los gobiernos y compárenlos con otros para saber si están haciendo bien o mal las cosas. Miren, yo diría, es parte del deber que tienen para con la sociedad. Tienen la capacidad, y algunos de ustedes tienen más tiempo que los que están meramente tratando de sobrevivir en la Argentina. Miren, primero porque es un extraordinario ejercicio profesional. Desculen cómo se está gastando, en qué se está gastando, si vale la pena o si no vale la pena. Y si hacen ese trabajo, que es algo que los insto a hacer en esta casa de estudios, háganlo público. No hay más maneras, no hay muchas maneras. Es la autodisciplina para con uno mismo y la disciplina o la posibilidad que uno tiene de poner sus conocimientos a disposición de otros. ¿Qué tal, Martín? Sí. Mi consulta es, vos decís repensar el Estado. ¿Qué partes del Estado en particular tendría que empezarse a pensar y qué medidas en particular sobre esos sectores habría que empezar a trabajar? Todo el Estado se tendría que empezar a pensar.
Por ejemplo, elijamos uno, sistema de salud. El sistema de salud en Argentina está particionado. ¿Qué quiere decir particionado? Vos no tenés una misma cobertura ni una misma calidad de los datos de tu historia clínica en todos lados. Si vos tenés la suerte de estar empleado en blanco, tenés una obra social y vas a una clínica de tu obra social. La información está particionada en un lugar. Si perdés tu empleo, vas al hospital público. De ahí no saben qué pasó. Y cuando te jubilas, vas al PAMI. Cuando vos querés ver si hay una historia clínica que contenga todos tus datos a través del tiempo, no la hay. Entonces el médico que te va a diagnosticar, primero tiene menos datos para diagnosticarte, porque no sabe, por ejemplo, qué cosa de lo que te está molestando hoy está relacionada con una dolencia de otro momento, ni qué tratamiento te dieron. Pero no es solo eso. Si vos en un hospital tuvieras historia clínica, pasaría algo parecido a lo que ocurre cuando alguien tiene una prepaga, que va y te dice, ¿qué te duele? Bueno, tal cosa. Después lo cargan a un lugar y te receta y te da. ¿No? Entonces, por ejemplo, vos tenés un accidente en la vía pública, terminás en un hospital público y yo miro que tenés OSDE 1010 y te doy todo, pero después le mando la factura a OSDE y recupero la plata para el hospital. Y además me puedo meter a ver si me están robando, porque si tengo dos hospitales que tratan patologías similares, te digo cualquier cosa, gastritis, tratan 10.000 casos de gastritis cada uno por mes, y uno gasta 50.000 omeprazol y el otro 5.000, digo, bueno, alguien se está robando el omeprazol. Entonces, todo con datos es diagnosticable mejor y es gestionable mejor. La educación pública, la salud pública, el sistema jubilatorio, los subsidios, la infraestructura, todo es mejor. ¿No hay 20 obras de infraestructura social y productiva de la Argentina en que la política se pueda poner de acuerdo? ¿Es cualquiera en cualquier momento? ¿No hay 20 que digamos, esta sí? ¿Y las demás no son tan prioritarias? Todo. Y después de lo estructural grande, que es ordenar el futuro, las tarifas, el sistema previsional, etc., en todo lo demás se puede gestionar mejor. Y para eso necesitamos que los datos sean más abiertos. La transparencia per se, para mí sirve de poco. Es un valor ser transparente. La transparencia tiene que servir para que miremos adentro en serio. ¿Sí? La transparencia, una mesa de madera o una mesa de vidrio son una mesa. Y a mí no me interesa mirar para abajo de la mesa. Ahora, si lo que quiero es ver lo que pasa dentro, la transparencia es muy importante, porque yo quiero ver lo que pasa para modificarlo. Y esa es otra cosa que tenemos que pedir. Nosotros no queremos que nos digan en qué gastan. Quiero poder comparar lo que gastan con lo que se gasta en otro lugar, en otro país, en otro municipio, en otras... ¿Cómo puede ser que te hagan obra pública y vos no tengas abierto cuánto vale el kilómetro de asfaltado para ver si vale lo mismo que en otra provincia? ¿Cómo puede ser que no sepas si vale lo mismo que en Chile? ¿Cómo puede ser que no sepas si vale lo mismo que en Ecuador? Todo es perfectible, todo es mejorable. En un momento Argentina quiso tener el mejor Estado. Ahora no lo reclamamos. Bueno, hay que pelearlo con uñas y dientes. Vos hablabas hoy sobre los gremios y hablabas un poco charlamos con mi tío un poco a veces, de cuando el trabajador no está trabajando en un sector que esté protegido por el gremio, pierde generalmente. ¿Cómo es en otros países? Porque vemos que charlamos justamente de eso, en otros países hay menos sindicatos, menos gremios y al empresario, sobre todo al pyme, le cuesta menos avanzar. Porque es parte de lo que te decía, que es que cuando las condiciones macroeconómicas que vos brindás no generan suficiente cantidad de puestos de trabajo, se buscan mecanismos de preservación de otra manera, de creación y de mantenimiento de los puestos de trabajo. Entonces no es una regulación proactiva para generar más, sino que es toda una regulación defensiva. Y dado el contexto no tenés otra que tener una regulación defensiva. Entonces no es que... es tan mala la falta de protección como una protección que queda atrasada en el tiempo. Pero para eso tenés que
otra vez, si el Estado funcionara distinto, la creación de puestos de trabajo en un montón de sectores funcionarían distinto. Mientras eso no ocurra, vos estás viendo todo el tiempo cómo protegés puestos de trabajo, no cómo los creás. Y por eso dije que tiene que ver con la regulación, tiene que ver con la creación directa y tiene que ver con los subsidios. Entonces vos podés tener un país en donde esta dinámica de mala configuración macro está ausente, y entonces tenés mucha atracción y todo el tiempo tenés un desempleo muy bajo y estable. O podés tener países que por esto generan crisis todo el tiempo, entonces si desprotegés totalmente al que está en el peor lugar, terminás con una sociedad mucho peor todavía. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos es un sistema que está orientado todavía a proteger en lugar de a generar. Pero eso no es culpa. Yo digo, nosotros podemos decir, una cosa es los actores políticos en cada lugar y otra cosa es el sistema. El sistema es su producto de todo lo que mencioné antes. Que los actores políticos en cada lugar, los políticos en un lugar, los empresarios en otro y los sindicalistas actúen en beneficio propio en lugar de beneficio colectivo, esa es otra cuestión. Ahora, la sintonía que tiene el sistema es producto de que el sistema está todo cruzado. Si querés, te lo planteo de manera distinta. Cuando éramos chicos, ya los chicos no hacen esto, ¿no? Pero cuando nosotros éramos chicos, los primeros bailes a los que iba, la primera fiesta, era el juego de la silla, ¿viste? Te ponían una silla, íbamos 20, ponían 19 sillas, ponían la música, bailábamos todos alrededor de la silla, paraba la música y todos teníamos que salir corriendo una silla, pero claro, uno se quedaba sin silla y se iba. Después sacaban otra silla y eran 18. En la Argentina, el juego es saber a quién le pasás tu ineficiencia. Entonces el Estado, la política es ineficiente. ¿Dónde carga su ineficiencia? En el Estado. Entonces el Estado es ineficiente. ¿Dónde cargan la ineficiencia? En los empresarios. Los empresarios son ineficientes. ¿A quién le cargan la ineficiencia? A la gente. El sistema, la gente queda desprotegida. ¿Dónde cargan la eficiencia? En el sindicalismo. El sindicalismo es ineficiente. Es un juego de nunca acabar. Por eso digo, tenemos que volver a una raíz, a algo que impacte en todos los ámbitos al mismo tiempo, y no hay ninguna otra cosa que pueda hacer eso, que es el Estado. Y tenemos que ser capaces de reimaginar eso. Si no, todo lo demás es como cuando yo estoy operado de la columna, ¿no? Entonces, vos cuando tenés tenés hernia de disco entre la quinta lumbar y la primera sacra, como tenía yo, y bueno, empezás a torcerte, ¿viste? Vas caminando así, después te duele el pie, después... Bueno, nuestro Estado está torcido. Todo lo demás está torcido por ese motivo. Empecemos a ordenar la base de la columna vertebral y vas a ver cómo el resto de las cosas se empiezan a ordenar. Entonces, hoy empieza todo a cumplir una función, todo, que es mi protección personal por el contexto, mi protección personal hoy, y ahí se termina. Y todo está orientado así, todo. Nosotros tratamos a veces de buscar la culpa en un lugar, pero la culpa es un sistema que está desordenado porque se nos desordenó el Estado. ¿Qué quiere decir que se nos desordenó el Estado? Les voy a dar otra cifra. En la década del 60, el Estado más básico es el Estado vigilante, el Estado que provee seguridad, defensa y justicia. Hubo un momento que los países europeos, particularmente después de la Segunda Guerra, empezaron a ampliar lo que se llama estado de bienestar. Sistema de seguridad social, educación, salud. La ampliación más contundente del estado de bienestar europeo se dio entre los 60 y los 70, donde ampliaron 4% del PBI el tamaño del Estado. Pensá que si los estados medían 25%, ¿sí? Ampliar 4 puntos del PBI es tener un Estado 15% más grande. Desde el año 1960 hasta la actualidad, el promedio de los estados de Europa aumentó 9 puntos del PBI el tamaño del Estado. Si medían 25 puntos en aquella época, aumentar 9 puntos del PBI es casi 40%. Argentina aumentó desde el 2005 hasta el 2015 13 puntos del PBI del Estado. Aumentó el Estado 50% en 10 años. Y no recibimos 50% más de nada. Entonces, sinceramente, cuando yo digo que lo que está desordenando todo es esto, no es porque quiero un Estado chico, es porque quiero un Estado que sepa qué hace.
Yo los desafío a ustedes a que se sienten con un ministro y les digan, ¿cuál es el objeto del Ministerio de Defensa en Argentina? Porque la respuesta que siempre encontramos son generalidades, defender la soberanía de la patria. No quiere decir nada. Entonces, defender la soberanía de la patria, pues se te hunde un submarino. O tenés 4 jets volando y tenés una cumbre donde van a venir todos los mandatarios de la Argentina. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Educación? No puede ser proveerle a los chicos una educación del siglo XXI, porque eso no quiere decir nada. Entonces, nuestro Estado no sabe lo que hace, porque nosotros no le exigimos que sepa lo que hace. Y eso está desordenando las relaciones de todo. Y cuando vos la mirás de tu lugar, te parece que la protección que vos buscas está bien. Claro que está bien porque todo lo demás es una jungla. Y todo lo demás es una jungla porque el Estado crea una jungla de crisis. Entonces, ¿queremos rediscutir algunas cosas? Tiene que empezar a rediscutirlas a partir de la seguridad de que estamos mejorando una dirección. Si no, no podemos rediscutir. Si no sabemos que la torta va a estar mejor, yo me llevo el tamaño. Si no sabemos si mañana va a haber torta, yo me corto el pedazo más grande que pueda hoy. Listo, y se acabó. Y no discuto más. A poder discutir, mirá, hacerlo, como dije, es un paso tras otro, hay que mejorar más que el de al lado. Para ganarle la carrera al de al lado solamente hay que correr más que el de al lado. No sé si conocen el chiste ese de los dos que están en una jungla, ¿sí? De golpe aparece un tigre. Y uno de los dos que va, saca su mochila, se pone unas zapatillas, se las calza, se las ata bien, y el otro le dice, ¿pero vos te crees que vas a correr más rápido que el tigre? Le dice, ¿a mí qué me importa el tigre? Yo tengo que correr más rápido que vos. Entonces, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es correr más rápido que los estados de al lado. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a discutir eso? Y ahí tengo una visión optimista y una visión pesimista. La visión optimista es, mirá, cuando te chocas 40 veces con la misma pared, en algún momento decir, che, y si encontramos otro, si buscamos otro camino, entonces otra vez nos estamos pegando con una pared. Y nos estamos pegando con una pared bastante fuerte después de habernos destrozado la cara y el auto en el 2001. Entonces, ¿nos da para que repensemos un poquito? Esa es la visión optimista. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis y la verdad que estamos todos cagados. Estamos con susto. Entonces, es un momento para sentarnos un poquito a debatir y dejar de lado antinomias falsas, etc. ¿Cuál es la visión negativa? La visión negativa es cuando alguien dice, no, aprendemos, porque nosotros en los 70s aprendimos que no queríamos golpe de Estado, y en los 80s aprendimos que no queríamos hiperinflación, y en los 90s aprendimos que no queríamos un Estado ausente. Bueno, ahora tenemos un Estado grande, pero está ausente, hay inflación. Bueno, no aprendimos mucho. Insisto, salvo que queríamos democracia. ¿Por qué digo esto? Porque se supone, y a mí siempre me critican por esto, se supone que cuando uno va a hablar a un lugar, ahora estoy escribiendo un libro sobre esto, que lo estoy entregando, calculo que en un mes, con lo cual supongo que estará listo para el público el año que viene, a principio del año que viene, o cuando haces campaña, te dicen, no, hay que terminar con un tono optimista. Minga. ¿Por qué minga? Porque cuando los argentinos somos optimistas y creemos que el futuro es fácil, hacemos cagadas. Entonces yo soy optimista con la Argentina si somos todos lo suficientemente pesimistas con el diagnóstico. Porque entonces nos vamos a poner a trabajar. Cuando venimos y decimos, no, esto es el mejor equipo de los últimos 50 años, la inflación es fácil. Yo digo, seguro que no vamos a resolver nada. Somos un país con talento, somos un país con recursos naturales, somos un país genial. Listo. Si en cambio decimos, somos talentosos, pero hay otros países más talentosos que nosotros. Una vez Bill Gates dijo, en China, cuando vos sos uno en 1 millón, hay otros 1.300 como vos. ¿Sí? En Argentina, cuando sos uno en 1 millón, hay 4. Entonces, primera novedad, los argentinos siempre queremos volver a un paraíso perdido donde fuimos ricos y prósperos. Noticia, ese paraíso no existió. ¿Qué quiero decir que no existió? Sí, es cierto, en el año
en el año 1895 Argentina era el país con el ingreso por habitante más rico del todo el planeta. Datos de Angus Madison actualizados a hoy. La última revisión de la serie de Angus Madison, que hizo un relevamiento y una reconstrucción de todas las series de PBI del mundo, del año 0 hasta la actualidad, dicen que Argentina fue el país más rico en el año 1895. ¿Pero por qué éramos ricos? Porque éramos 4 millones, porque éramos ricos en tierras, porque el mundo estaba globalizado, porque los alimentos valían mucho y porque nosotros expandíamos la frontera productiva solamente conquistando territorio. Es fácil crecer así. Qatar tiene el doble de ingreso por habitante que Europa, que la Unión Europea, el doble. ¿Alguien piensa en serio que Qatar es más próspero que Europa? No, es más rico coyunturalmente. Si no administran bien lo que tienen, no van a ser ricos. Entonces, la Argentina, que fue más evolucionada, más igualitaria, en donde crecíamos al mismo ritmo que los países centrales y más alto que el mundo, es la Argentina de la década del 60. No fuimos hiperricos. Tuvimos muchos recursos naturales en un país escasamente poblado. No fuimos hiperricos. ¿Sí? Y de hace mucho tiempo que nos cuestan mucho las cosas. Entonces, esto de que somos un país rico en recursos naturales, mentira. Ustedes métanse en la serie de Banco Mundial de riqueza natural por habitante y Dinamarca tiene 4 veces nuestra riqueza natural. Tampoco somos un país hiperabundante en recursos naturales. Qatar es 600 veces más rico que nosotros en recursos naturales por habitante. Entonces, dejémonos de contarnos mentiras. Dejémonos de decir que Argentina es fácil de resolver porque hace 50 años que venimos en decadencia. Dejemos de decirnos que éramos ricos y podemos volver a hacerlo porque no fuimos ricos. Fuimos un país que construyó el mejor estado de Latinoamérica, eso sí es cierto. Y eso sí lo podemos volver a tener, pero para eso hay que trabajar mucho. Entonces, a mí me gusta ser pesimista con el diagnóstico, porque es la única manera en que creo que vamos a ser lo suficientemente conscientes del tipo de trabajo, de la continuidad de trabajo, del tipo de tarea que tenemos por delante, que entonces sí digo, si nosotros todos entendemos eso, me pongo muy optimista. Si no, no. Entonces digo, seamos realistas, digámonos la verdad, y empecemos a trabajar para revertirla. Y entonces yo me pongo muy optimista. Entonces, ¿qué creo? Que esta es una oportunidad. Nos pegamos con la otras muchas veces. Nos acabamos de pegar otra vez. Y hay un momento que tenemos que decir, ¿por qué nos pegamos siempre? Bueno, porque por ahí estamos diagnosticando mal y porque por ahí estamos hablando mal entre nosotros. Entonces, si eso pasa, yo soy muy optimista con la Argentina. Si en cambio decimos, no, lo que tiene que pasar es que tiene que venir otro gobierno, digo, estamos sonados. Estamos sonados. Si pensamos que la Argentina se resuelve y cambiamos gobierno, tenemos un problema de infantilismo agudo. La magia. Estamos esperando la magia. Es así. Creemos que va a venir la magia. Pablo Gerchunov, que es para mí uno de los mejores intelectuales de la Argentina, dice esto. ¿Qué le pasa a la Argentina? La Argentina se cree que fue rica. Y fue rica al principio sin esfuerzo. Porque tenía recursos naturales. Entonces creemos que puede pasar algo colectivo que nos saque y nos devuelva al paraíso perdido, o individual, porque la Argentina dice, si la pego en esta, el mundo no se mueve en si la pego en esta. Si la pego en esta, te van a pegar. Entonces, hola. Sí. Hola. La última pregunta, por favor. En cuanto al análisis... No sé dónde estás. Ah, listo. Sí. Hola. En cuanto al análisis, coincidimos. Pero yo quería saber, si vos fueras el presidente de la Argentina, ¿qué medidas exactamente tomarías? ¿Qué sector beneficiarías? ¿Y quién pagaría para prosperar? Pero acabo de decir, para mí, de qué se trata eso. Ni siquiera es de un presidente, es de un compromiso colectivo de la clase política para reimaginar el Estado. Entonces no hay un solo lugar. Lo que tenemos que hacer es mejorar el Estado en todos lados. Y eso no requiere traer empresarios, requiere gente que tenga compromiso con el Estado para administrarlo de manera de entender cuál es la prioridad. Para decirlo muy brutalmente, toda aquella cosa que hoy... Nosotros tenemos 30% de pobres. Toda aquella cosa que no contribuye, que se entienda bien, ni directa ni indirectamente
aumentar las capacidades de la Argentina para sacar a los pobres de la pobreza no es prioritaria. Ni directa ni indirectamente. Agradecemos la presencia de Martín Lustó en la Facultad de Ciencias Económicas. En primera instancia le vamos a dejar un presente, los chicos representantes del centro de estudiantes, los estudiantes que son la base y son el espíritu de las universidades, que los docentes y graduados nos basamos y valoramos mucho lo que los estudiantes hacen dentro de la universidad, defendiendo la universidad pública, y por supuesto la universidad no tendría vida sin los estudiantes. Sheila, secretaria general del Centro de Estudiantes, y Belén Monzón, presidente del centro. Y con un fuerte aplauso quiero agradecer, y seguramente toda la comunidad de Lomas, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quiere despedir a Martín, y un compromiso le voy a sacar para que próximamente esté otra vez acá en Económicas, y todos los que nos hemos quedado con más preguntas podamos hacerlas. Un fuerte aplauso, por favor.